Con su permiso, compañero vicepresidente, compañeras y compañeros senadores, me permito presentar la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 25, 26, 35, 40, 73, 79, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en un tema de la mayor importancia para la vida política y democrática del país, como lo es el asunto de la participación ciudadana. Hoy día no podíamos entender la participación ciudadana si no es desde la óptica de la democracia participativa, como una vía política y social directa para que la población, a través de los diversos mecanismos y figuras, pueda ser partícipe de las decisiones del gobierno de manera independiente, sin necesidad de formar parte de la estructura burocrática o de un partido político. Buscamos incluir en el marco constitucional nuevas formas de participación que permitan a los ciudadanos y a las organizaciones incidir en el orden público federal, estatal y municipal sin sustituir las funciones del gobierno, para que puedan ser parte del diseño, planeación, implementación y evaluación de las políticas públicas. Buscamos también, acorde a una democracia deliberativa, hacer posible la discusión y la consulta pública sobre temas de interés para la vida nacional, el desarrollo social, regional o comunitario, mediante procesos plebiscitarios o de referéndum que puedan partir de las iniciativas del sector público o de los propios ciudadanos y que buscan modificar o refrendar actos jurídicos, legislativos o administrativos. Esta tendencia de abrir la acción del poder público a la participación ciudadana es común en los regímenes democráticos como en Alemania, Italia, España, Suiza, y en América Latina, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile y Bolivia. En el caso de la República Mexicana, varias entidades federativas como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California y el Distrito Federal han abierto la brecha para demostrar que sí es posible y jurídicamente viable legislar sobre la materia. En los últimos años se ha impulsado con mayor frecuencia la existencia de consejos ciudadanos, integrados por miembros de organizaciones civiles y por expertos independientes, lo que ha enriquecido las propuestas, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas en temas tan trascendentes como los derechos humanos, el medio ambiente, la seguridad pública, entre muchos otros temas de interés general. La Ley de Planeación prevé la participación de los grupos sociales en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él se derivan. Sin embargo, es preciso fortalecer el esquema vigente. Entre las acciones que contempla esta iniciativa, se contempla el reconocimiento constitucional de la participación en la construcción de presupuestos participativos y la vigilancia del gasto público. Durante la 61ª legislatura se presentaron diversas iniciativas referentes a esta materia, las cuales fueron discutidas en el marco de la reforma política, lo que concluyó con la aprobación de la consulta popular y las candidaturas independientes. Esta reforma política, sin negar que representó un avance, resultó incompleta, al menos en materia de participación ciudadana, si tomamos en cuenta los grandes retos que implica consolidar nuestra democracia. Otra forma importante de participación que se incluye en nuestra propuesta es la revocación del mandato, que abarcaría desde el presidente de la República, senadores, diputados federales, gobernadores de los estados, el jefe de gobierno del Distrito Federal, jefes delegacionales, diputados locales, diputados de la Asamblea Legislativa, así como los presidentes municipales y demás miembros del Cabildo. Esta figura responde a que la sociedad percibe un alto porcentaje de impunidad en las decisiones para sancionar a los servidores públicos que incurren en conductas ilícitas, debido, entre otros factores, a los procesos burocráticos y a la falta de efectividad en la aplicación de la ley. De ahí la enorme relevancia de incluirla. Todo cargo público se debe ejercer bajo estrictos principios de legalidad, honradez, eficiencia, transparencia y austeridad administrativa, so pena de ser sometido a la suspensión o revocación del mandato. Estas tratan, pues, de instituir mecanismos reales de control político y de contraloría social para que la actividad del poder público sea más transparente, para que los ciudadanos
se enteren en qué y cómo se gastan sus contribuciones, cómo se realizan las obras y servicios públicos. La aprobación, en caso de que así se decida, traerá como consecuencia la creación de nuevos marcos legales que establezcan claramente los procedimientos correspondientes a cada figura. Se trata de una auténtica reforma estructural, normativa y funcional de la administración pública, de los 3 órdenes de gobierno y del Distrito Federal, la satisfacción oportuna y suficiente de los requerimientos sociales, con espacios amplios para que la ciudadanía participe activamente y en forma constante en el diseño, ejecución y evaluación de la función pública mediante figuras como el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato, pero mediante procesos y procedimientos que sean regulados, organizados y desarrollados en sus etapas de preparación, jornada de consulta y validación de sus resultados por un órgano garante con autonomía política y constitucional, como son los institutos electorales de cada orden de gobierno, que además de organizar los procesos electorales y promover la consulta cívica y la cultura cívica, dé certidumbre jurídica y confianza a la sociedad en el ejercicio de sus derechos de participación ciudadana. Otro de los motivos que impulsan la reforma constitucional de mérito es la modernización de la administración pública que responda con mayor capacidad de solución a los reclamos sociales, bajo el impulso de nuevas formas de organización y funcionalidad del aparato gubernamental a partir de la contribución social y de su organización en consejos de participación ciudadana. Del mismo modo, se ha hecho necesario establecer en esta reforma constitucional mecanismos de participación social en los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, a fin de apoyar su gestión desde una visión más efectiva y directa del desarrollo social, que les proporcione mayor capacidad de atender la demanda ciudadana como primer orden de gobierno desde la estructuración de programas públicos que deriven de las propias propuestas y planeación comunitaria. Una reforma de esta naturaleza no solo hará posible transitar de una democracia representativa, desgastada y cuestionada, a una democracia participativa, demandante de mayores espacios de participación social. Hará posible también inscribir a nuestro país entre las democracias más consecuentes, incluyentes y modernas del mundo, elevando la garantía de la participación ciudadana al rango constitucional de derecho fundamental reconocido por los propios organismos y tratados internacionales. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de participación ciudadana en los términos que se precisan en el decreto correspondiente. Muchas gracias por su atención.